Buenas tardes a todos, señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, de este pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, ¿no? Es una satisfacción que nos encontremos, es verdad que somos pocos, podríamos ser menos, pero como suele decirse, no somos poco, de manera que muchas gracias por acudir, y es posible que venga alguna otra persona, porque por WhatsApp me habían dicho que iban a venir, entonces les esperamos. Bueno, gracias singularmente a mis alumnas, a Paula y a Cristina, y a sus compañeros que han venido con mucho interés también en este tema. Me alegro enormemente porque siempre lo difundimos en la Facultad de Educación y bueno, pues no siempre tiene la acogida que quisiéramos, especialmente en vuestro grupo, porque es verdad que hay coincidencia horaria con las clases, etcétera, ¿no? De manera que muy agradecidos. Gracias también a Rosy por acudir, como siempre, a Nora, a Paco, asesor de la Junta Directiva, y un servidor. Muchas gracias al doctor Ángel de Ponce de León por acompañarnos, miembro ilustre de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, ponente en muchos actos en esta misma tribuna, y además dentro de poco tendremos la fortuna, el privilegio de poder escucharle, porque también nos va a dar alguna conferencia en el marco de estos encuentros de educación y salud. Muchas gracias, Ángel, que además de amigo es socio del Centro Asturiano de Madrid, Y bueno, ahora haremos otro comentario, Ángel, como tú y yo sabemos, pero déjame que salude igualmente a Paco, el minero. Muchas gracias, Paco. ¿Me oyes bien? Gracias por acudir. También a la compañera de Luis, muchas gracias. Emilia, gracias. Bueno, igualmente Eduardo, que nos apoya técnicamente, nuestro socio veterano, socio de todas las horas, Tino Castro, miembro de la Junta Directiva, igualmente socio del año está Cándido, muchas gracias este año. Ángel de Pedro, miembro de la Junta Directiva, y aquí por delante el presidente adjunto, don Andrés Menéndez. Y ahora tengo que decir que este acto es una gran satisfacción en el que nos encontremos. Por un lado, compañeros del grupo de Violencia y Educación, que editamos un librito, ya lo hemos enviado a casi todos, si alguien quiere que se le mande en formato PDF, al menos no nos cuesta mucho, coeditado con el profesor Jesús Martín, aquí presente, un profesor veterano, un profesor muy acreditado, catedrático de psicología durante muchísimos años, con unos méritos impresionantes. Bueno, baste decir que tiene 6 sesenios de investigación, que es el máximo permitido, ¿no? 6 sesenios de investigación. Y a partir de ahí, pues todo lo que queramos, con innumerables obras de psicología, de su especialidad, sobre el tema de la violencia, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Fue además director del grupo Violencia y Educación, con el que tanto proyectamos en esta nueva etapa, que he asumido con toda la modestia, pero ahí está Jesús apoyándonos muchísimo. Muy bien. Y cómo no, pues a su izquierda el doctor Antonio Sáez Crespo, que es asturiano adoptivo en Madrid, y Antonio es el presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Con él venimos organizando desde hace unos cuantos años 5 cursos, por lo menos, los encuentros de educación y salud con carácter mensual, salvo el paréntesis veraniego. Son unos encuentros científicos, encuentros humanísticos, encuentros de amistad, en los que se vienen abordando numerosos temas de diferentes especialidades médicas, pero también de pedagogía, de psicología, de antropología, de muchísimas temáticas, y en gran medida hay que decir que es merced a la labor y al conocimiento de muchos especialistas que tiene el doctor Antonio Sáez. Es todo un lujo contar con él. Él es catedrático jubilado desde hace un par de años de la Facultad de Medicina de nuestra querida alma mater, la Universidad Complutense, entre otros muchos méritos que no lo recuerdo. ¿El qué? Perdón.
De manera que estamos felices. Y esta felicidad queda un poco empañada porque hoy hemos recibido la triste noticia del fallecimiento del doctor Delfín Villalain, José Delfín Villalain Blanco, un médico con mucha veteranía, con mucha formación, un gran amigo personal e institucional desde hace muchísimos años. Comenzó a colaborar en esta casa en los años 70 con ciclos de conferencias de temas interesantísimos y vanguardistas. Además, nos llenaba el salón, autor de más de 80 libros, miembro de decenas de sociedades científicas. El doctor Villalain, asturiano, manzana de oro, en un acto extraordinario en el que no pude asistir porque yo me hallaba en el extranjero. Como decía esta mañana, lo presidió don Cosme Sordo, nuestro añorado antecesor, y estaba de presentador don Ángel de Ponce, el doctor Ángel Ponce de León, aquí presente, ¿no? Bueno, pues nuestro recuerdo muy afectuoso para el doctor Villalain, que descanse en paz, nuestro cariño para su esposa, María Teresa, igualmente médico como él, de su especialidad, una gran colaboradora suya, y para sus hijos, 5 hijos. Bueno, y me corresponde, como es lógico, hablar, que he dejado exprofeso para el final, del doctor Luis Millana, que trabaja en el Ministerio del Interior de España, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Es además profesor asociado en la Universidad de Nebrija. La Universidad de Nebrija es la Universidad de los Asturianos. ¿Lo sabías eso? Así se la conoce por el propio fundador, don Manuel Villacellino, como bien sabe Jesús también. Y por cierto, estáis invitados, todos los presentes y algunos de los ausentes, también a acudir a un acto que vamos a tener aquí el día 21, que protagoniza precisamente el presidente del Consejo Rector de la Fundación Nebrija y de la Universidad de Nebrija, don Manuel Villa, que nos va a hablar de la contribución de las universidades privadas al desarrollo económico y social. Será en este mismo salón a las 8 de la tarde y contamos con todos, ¿eh? Bueno, pues esta Universidad de los Asturianos, la Universidad de Nebrija, donde trabaja como profesor investigador el doctor Luis Millana, concretamente es también miembro de la cátedra Nebrija Santander, Gestión de Riesgos y Conflictos. Y su investigación se centra en el estudio de la agresión, de la violencia y en el placer de los delincuentes. Por lo menos eso he localizado en algún lugar. El doctor Luis Millana pues, nos dio una ponencia extraordinaria aquí en el marco de las jornadas de violencia y educación el 23 de noviembre concretamente, ¿no? Esto motivó que le invitásemos a acudir hoy y a que tome la palabra en exclusiva para que nos detalle todavía más todos estos aspectos. Nos encantó aquella charla, aquel encuentro, de manera que estamos encantados, Luis, e incluso algunas alumnas, fíjate que no es habitual que vengan, yo a veces tengo que tirar de ellas y decirles que las damos un certificado y no sé qué, para que acudan, y ni por esas, pero efectivamente les interesó mucho el tema, les gustó y aquí está. La educación y la salud en prisiones son en muchos aspectos desconocidas. Se trata de lugares apartados, cerrados, rechazados, donde a menudo habita el dolor y el miedo. Queremos conocer más sobre estas instituciones en las que tantas posibilidades tienen los profesionales de la educación social y también de la salud. Y recuerdo que el artículo 25.2 de nuestra Constitución dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, y garantiza la prisión, o debiera garantizar, según la Constitución, el acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad. Es todo un lujo contar con el doctor Luis Millana en estos encuentros de educación y salud. Tengo el honor y la satisfacción de codirigir con el doctor Sáez Crespo, al que enseguida le daré la palabra. Unos encuentros que ya he comentado, que por fuera de su singularidad, de su especificidad, por la especialidad de los ponentes, se ha distinguido siempre por ese calor, por esa amistad, por ese alto nivel científico y también por las cualidades humanas y profesionales de todos los ponentes.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Luis, por acudir de nuevo, y sin más, permíteme que ceda la palabra al doctor Antonio Sáenz. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Después de escuchar las palabras del doctor Valentín Martínez Otero, pues poco puedo decir. Sí, decirles que como asociación eran los años 70-80, la UNICEF, que entonces la dirigía el doctor Bosch Marín, que todos, Premio Nobel de la Paz, funda la UNICEF en el año 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, y trae la UNICEF a España. Hicimos el primer estudio, porque ya el Centro de Documentación y Estudios Sociales Infancia Española, INFAES, está aquí el doctor Ponce de León. Hicimos el primer estudio que nos lo validó TEA, era una editorial que, bueno, tenía la maquinaria precisa para poder procesar los datos con algo que entonces, en aquellos años, se llamaban ordenadores. Y, bueno, pues quisimos estudiar las actitudes antisociales y predelincuentes, y llamarle porque eran escolares y todavía no tenían edad penal. Y, claro, se es adulto a partir de los 18 años, según la Convención Universal de los Derechos del Niño. La verdad que salió un libro muy interesante, fue muy premiado, fue premio del Congreso Internacional de Canarias, fue también en Brasil, y en Brasil se comprometió a estudiar este problema de por qué los niños o los escolares, tienen estas actitudes antisociales, que era más frecuente y que era menos frecuente, es decir, con el objetivo de ver que era normal, entre comillas, normal, y lo que no es normal. Es decir, si todos fumamos porros, pues aquí diríamos que lo normal es fumar porros. Ahora, éticamente, sanitariamente, eso, si todos fumamos porros, eso es bueno, no es bueno. Entonces, ¿qué era normal desde el punto de vista estadístico, que era normal que hicieran los muchachos? Desde el punto de vista social y predelincuente, es decir, que estaba recogido dentro de estas categorías. La verdad que os lo conoceréis todos, porque Seis Dedos, que era el director entonces de actitudes sociales. Sí, ese es nuestro. Este señor que está aquí, hicimos una muestra aleatoria de toda España, representativa. Nicolás Seis Dedos, muy amigo, no sé, lo mismo ya fallecido, porque es que estamos hablando de amigos ya, bueno, pues imagínate, estamos hablando de íntimos amigos con los que hemos trabajado Yela, con los que hemos trabajado Bosch Marín, con los que hemos trabajado día a día, y la verdad que fue muy interesante, alumbró mucho. Y a lo que decía, visita ahora nuestro amigo Valentín Brasil. Nos encontramos en Brasil. Eran los años 80, finales de los 80, no habíamos llegado a los 90, y la comunidad judía, que es muy potente en el sur, tiene la Fundación Boticari. Boticari es una marca de productos de belleza, como puede ser aquí, mucho más que L'Oreal, bueno, pues financió el estudio también de violencia en los jóvenes. ¿Qué habíamos visto aquí en España? Bueno, pues que aquí había servido el tema de la educación para la no violencia. Entonces se llamaba Educación para la Paz. ¿Os acordáis de Federico Mayor Zaragoza? El Año Internacional de la Paz, que fue el año. Eso se preparó en los años antes, entre el año 90 y 2000. Y se presenta en París, en septiembre del 2000. Bueno, pues 10 años antes, en Brasil, en la Universidad General de Paraná, las universidades del sur, que son rubios, de ojos azules, son alemanes, auténticos, tenían mucho interés. Y comprobamos también la siguiente anécdota.
Llamo anécdota porque se ha reproducido aquí en España. Las madres eran más intolerantes a la violencia de género, o la violencia machista, o la violencia familiar dentro de la familia, rechazaban más la violencia que las hijas. Las hijas lo veían normal que el novio las maltratara, o psicológica, y eso dio lugar a que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud editara el primer documento sobre violencia y salud. Luego, cárcel, el estudio de la violencia desde el punto de vista de actitudes antisociales y delincuencia que tenemos al director del Centro de Criminología de la Universidad Complutense. El grupo de psicólogos que estamos hablando, que siempre han sido, desgraciadamente no están con nosotros, adelantadísimos para su tiempo. Fijaros, hoy se está hablando de esto que ellos hablaban hace 30 años. Y ahí están sus estudios, y ahí están los test, y ahí están las pruebas, que todos intentaban tipificar y cuantificar, de una manera un poco de los psicólogos, de cuantificar. Y verdaderamente, bueno, ahí están los estudios, ahí están los premios, y también está nuestro recuerdo de lo que hemos aprendido de estas grandes personas que siempre vivirán no solamente en nuestro corazón, sino en el conocimiento que han facilitado no solamente a los que estamos aquí presentes, sino al mundo científico. Aunque pocas veces se les cita, porque parece que es mejor citar a una revista americana de psiquiatría o esto, pero bueno, que sepáis que Gosmarín pues es premio Nobel, el que hizo que el premio Nobel de la UNICEF por la paz se lo diera la UNICEF, fue debido a la solicitud del doctor Juan Bosch Marín, que es este hombre al que quiero rendir, porque es de la asociación, quiero rendir pues su culto a su memoria. Muchas gracias. Perdóname. Gracias, Antonio. Tiene la palabra el doctor Luis Millán. Buenas tardes. Yo quería, en primer lugar, agradecer al profesor Martínez Otero y a la Casa de Asturias por la invitación. Dar gracias a Jesús por estar presente y a todo el público. Muchas gracias a todos. Yo venía a dar unos pequeños esbozos dentro de esto que se llama educación para la salud, donde por lo menos en prisiones, en estos penitenciarios, interviene muchísima gente, desde los médicos, educadores, psicólogos, multitud de ONGs y de voluntarios que colaboran día a día en hacer estos programas. Entonces también quería un pequeño homenaje hacia ellos y darles las gracias por este esfuerzo que hacen, por la multitud de programas que se pueden hacer gracias a ellos dentro de instituciones penitenciarias. Yo comenzaría... ¿Se oye ese altavoz? ¿Se oye ese altavoz? Sí. En este tema tan... ¿Se me oye bien? Sí. La grabación no. Que están grabando. Sí, mejor lo pones. Si me vuelvo lo mismo. Ahí, ¿no? Bueno, ya está. No te vuelvas. No me vuelvo, sí. Ahí está. Yo quería empezar haciendo un pequeño esbozo de lo complejo que es trabajar en instituciones penitenciarias con la multitud de gente que nos llega y que ingresa, porque lógicamente ingresan por un delito, supuestamente por un delito que han cometido. Pero claro, nos llegan personas con trastornos psicológicos, discapacitados, nos llegan personas con un nivel cultural muy bajito, con muchas carencias educativas, no se han ocupado de su salud, pues casi nunca, prácticamente nunca, a no ser que haya habido una familia, unas personas detrás de ellos. Personas que no han llevado unos hábitos de higiene y de salud correctos. Gente que, por ejemplo, llegan muy descompensadas
y que por primera vez a lo mejor de la prisión, aunque parezca un poco raro o increíble, empiezan a tener una atención clínica básica y a estar controlados. O sea, es paradójico, a nadie le gusta hacer una prisión, pero al mismo tiempo muchas vidas se aseguran cuando ingresan en prisión, porque están controlados, se da una medicación controlada, dejan de estar descompensados, empiezan a tener atención clínica básica, empiezan a tener una organización de un horario, inicialmente un horario que puede ser muy constreñido, porque está todo operativizado, que se tiene que hacer y en ese momento, para muchos tipos de estas personas, significa mejorar su salud. Se duchan frecuentemente, duermen, tienen una higiene adecuada, etc. Además nos encontramos con una serie de gente, yo diría que debido, entre otras cosas, a que han abandonado muy pronto el nivel educativo y muy pronto cierta organización de vida, pues tiene una serie de características. Por ejemplo, son muy vagos, muy poco tolerantes a la frustración, lo quieren todo aquí, ya y ahora. Y además no suelen atender muchas veces a explicaciones. Es muy difícil decirles una frase tan sencilla como luego o espérate un poco. Da lugar muchas veces a una alta impulsividad y dentro de esta alta impulsividad da muchas veces lugar a agresiones, con todos los impulsos pues bastante exagerados. Yo estaba recordando ahora, hablando con una persona, el simplemente hecho de, es curioso, ¿no?, la presencia del médico, curarle unos cortes, se agarró de los barrotes e intentó pegarnos. Parece ser porque en el diálogo interno que tenía en su cabeza, pues, si me perdonáis el coloquialismo, no le venía bien que la atendiera en ese momento, el médico no quería. Bueno, muchos de ellos son toxicómanos, son muy egocéntricos, yo y los demás que se esperen. Tienen mucha desconfianza hacia sus compañeros y, por supuesto, hacia la institución. También presentan culpa, mucha impotencia, porque también se arrepienten de lo que han hecho a su familia, una extrema debilidad emocional y también miedo a la institución. Incluso miedo, muchas veces en estos programas se trabajan con iguales, pero trabajar con iguales también significa remover mucha desconfianza hacia unos mismos, hacia ellos mismos. ¿Qué nos encontramos entre los problemas de salud más frecuentes en el medio penitenciario? Bueno, por supuesto, las drogodependencias. Han cambiado de tipología, muchos son policonsumidores, antes era la heroína, para la cocaína, mucha adicción a psicofármacos, muchos de ellos no pueden dormir si no toman fármacos, uso adecuado de estos fármacos, los venden, los regalan, con lo cual obliga a poner mucha medicación controlada. Eso quiere decir que una persona va y dice, toma, se lo da en la boca y se lo toma en presencia de. También son personas, por ejemplo, que tienen muchos problemas de depresión, mucha mudanza de ansiedad por el propio medio o por los problemas asociados, conflictos de familia, conflictos comunitarios. O sea, que en realidad lo que vulgarmente se dice son personas muy desestructuradas. Y además muchos de ellos tienen carencia de hábitos higiénicos. Carencia de hábitos higiénicos que hay que obligarles a ducharse. A veces hay que andar detrás de ellos y meterlos en la ducha. Con las consecuentes discusiones que tienen. Meterse en las duchas. Es que esto lo digo en un momento porque educación para la salud, programas de tratamiento, seguridad de ellos mismos y seguridad de los profesionales que trabajan, es algo difícil de armar, algo que muchas veces cuesta y hay que valorar muy bien. Bueno, yo he elegido, entre otros muchos programas, porque hay muchos talleres, este programa de mediación y educación para la salud y 3 programas de reducción de daños que llevan mucho tiempo haciéndose en prisiones. Intercambio de jeringuillas, que en su momento fue una pequeña revolución, el programa de mantenimiento con metadona y el reparto de curiosos preservativos, lubricante y lejía que se da a los higiénicos que se dan mensualmente.
Bueno, normalmente además tenemos preservativos para aburrir, no los suelen usar y no sabemos los motivos de por qué no los usan. Es curioso. Incluso con enfermedades de transmisión sexual. Bueno. A mí si tienen alguna pregunta me gustaría que me interrumpieran en ese momento. Contestamos o generamos debate. No tengo ningún inconveniente. Programa de educación para la salud. ¿Por qué nace o de qué parte? Porque se detectan profundas carencias educativas, porque el nivel de salud es inferior, por los estilos de vida de la población a la que se atiende, y además se pretende que esas personas desarrollen las habilidades necesarias para que ellos sean responsables y participen en la gestión de su propia salud. De hecho, muchas veces se crean grupos de opinión o grupos internos que de alguna manera, por lo menos en ciertos módulos, se organizan. Se está ocurriendo ahora mismo el módulo de respeto, un módulo de estudio, un módulo de discapacitados que tenemos, etcétera, o algún módulo de respeto que estamos intentando que termine de convertir en un módulo de respeto, ¿no? Que es como un funcionamiento distinto dentro de la prisión con normas completamente distintas, muy parecidas a las de la calle. Y por supuesto la participación de los propios internos como agentes de salud. Es importantísimo, lo que pasa es que es muy difícil encontrar y formar internos que reúnan ciertas características. Luego más adelante trataremos este tema. ¿Qué objetivos que queremos conseguir? Como ven ustedes, son muy ambiciosos. Luego las expectativas cambian las cosas. Pero bueno, inicialmente, desarrollar los programas de educación para la salud penitenciaria, homologar esos programas para que se puedan extender a distintos centros penitenciarios, por ejemplo, intercambio de jeringuillas. Los programas piloto en su tiempo fueron en Basauri, estuvimos 2 años probándolo. Sentar las bases para la evaluación y ver si son eficaces o no. Formar equipos multidisciplinares, concienciar a los profesionales penitenciarios, apoyar y participar y promover las actividades de educación para la salud, normalizar esas actividades, que los propios internos digan qué problemas tienen, que los definan y participen, y que entiendan o que sepan que pueden desarrollar recursos o que pueden opinar, ¿no? Y qué soluciones dan acerca de esos problemas. Empiezan a hacerse autónomos y que sepan que ellos mismos pueden aportar soluciones. Muchas veces son soluciones sencillitas, pero que ellos tomen parte y que entienden que los demás no tenemos que dar las soluciones, sino que ellos mismos pueden aportar las soluciones. Problemas que tenemos, o a dónde vamos dirigidos. Los tamaños del grupo. A veces cuesta formar los grupos, otras veces no. Tenemos excesos de personas y hay que reducirlos o dividirlos, pero otras veces nos cuesta conseguir grupos. Nos cuesta que tengan los mismos intereses y expectativas. A pesar de que conviven durante mucho tiempo, incluso años dentro de un mismo módulo, no se conocen entre ellos. Se conocen por los motes, se conocen por las peleas, por las incompatibilidades que tienen, etc. Pero no saben quiénes son en realidad. Explicar las condiciones para formar el grupo, ¿no? La formación, prepararlos y, por supuesto, reciclarlos. Los objetivos que tiene el grupo, la permanencia. Esto a veces es bastante complicado, aunque normalmente se suelen permanecer en el mismo centro hasta que se cumple el programa. Aquí aparece el problema de me aburro, no confío en los demás, me han pegado, he pegado, me he agredido, por lo cual hay que valorar continuamente si permanecen en el grupo o no permanecen en el grupo, qué se hace con ellos o qué no se hace, porque trabajar con cierto tipo de gente pues es relativamente fácil, pero claro, estos programas están dedicados muchas veces a los más desestructurados, a los que peores y mayores carencias educativas tienen, a los que tienen trastornos de personalidad. Pues claro, valorar si metemos en el grupo o no una persona con psicopatía, pues es complicado. Valorar si metemos una persona que vive en régimen cerrado, primer grado, por la cantidad de agresiones que tiene. Se me está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, que es de la televisión, una persona
persona que le interesó en la prisión de Sotofayal, y cuando se le puso interno de acompañamiento para prevenir y para que se adapte los primeros días de la prisión, pues lo mató a puñetazos. Desde el arte marcial, desde el Muay Thai. Bueno, pues ahora está la prisión en que yo trabajo. Claro, y es muy difícil incluir este tipo de enfermos en cualquier programa de estos. Hay que hablarlo mucho y pensarlo mucho. Y luego conseguir que sea un grupo cohesionado, que tengan metas iguales, objetivos iguales, y donde los conflictos que suelen tener entre ellos les den soluciones prácticas. Dentro de los principios básicos que intentamos, bueno, aparte de las salas, una mujer adecuada, una iluminación, etc., yo he querido señalar, entre otros, que tengan sentimientos de igualdad, porque entre ellos mismos tienen escalas, tienen nombres, cómo se habla, cómo se habla, etc. El tamaño del grupo, normalmente suelen ser grupos pequeños. La forma de iniciar la reunión, la comunicación con el grupo, transmitir las ideas y los pensamientos. Piensen ustedes que es gente que no está acostumbrada a hablar, no está acostumbrada a expresarse, que muchas veces está acostumbrada a que el único trato que ha tenido en la vida es palo y pente tieso. Entonces, el hecho de que lo traten como una persona o se intente tratar de una persona, bueno, pues es complicado. Es cierto que luego te lo agradecen y te dan las gracias, pero es complicado. Que sepan que tienen que participar, que son grupo, que de yo, del egocentrismo pasen a nosotros, que no son siempre los primeros, que no siempre tienen que hablar los primeros, que no siempre tienen que las soluciones que damos ya ser las mejores. Trabajar en ese sentido. Bueno, por supuesto evitar el cuchicheo, el hablar muy alto, el respetar que unos hablen y los otros esperen, respetar el turno, bueno, no hablar varios a la vez, no darse patadas. Hemos ganado al fútbol, pero como hemos ganado, es que le he dicho que si metía gol, le daba una patada significa romper la pierna, significa todo un puñetazo. La solución de ellos es, si nos permiten vulgarmente, es te arreglo y te arreglo fuerte, ¿no? Te arreglo bien. Y luego, por supuesto, no solo hablar, sino tratar de que utilicen argumentos y que le den alguna solidez o algunos motivos a lo que están haciendo. Bueno, luego cada uno quiere tener un rol, o hace un rol que le ponen los demás, o no quiere tener ningún rol, o no me apetece hablar, o ahora sí quiero hablar y monopolizo. Bueno, pues ellos mismos van cogiendo un rol, o se intenta que ellos mismos vayan cogiendo un rol particular en el que les a los demás, o el que trae del módulo, o el que siempre ha querido representar. Estamos hablando ahora mismo de un interno, el módulo de muchos incidentes, de los peores módulos con internos muy conflictivos, que por una serie de motivos pasa a una unidad terapéutica. Y el mayor descubrimiento que hizo es que se puede funcionar de otra manera, después de unos 10 años en prisión. Lo había descubierto, o en ese momento descubrió esa forma de, si hablando se entiende a la gente, pues si puedo dejar la celda abierta y nadie me roba nada porque me respeta. Pues si puedo expresar mi opinión y nadie me grita o me amenaza o me coacciona. O sea, después de un montón de años descubrió que hay otros métodos para solucionar y para convivir. Cosa muy curiosa. Yo digo a ustedes para que vean muchas veces de dónde partimos y la dificultad que tenemos para poner estos programas. Bueno. Técnicas grupales o grupos que tratamos de hacer. Bueno, dentro de esto, pues una tormenta de ideas, concretar frases, concretar cuestionarios, vídeos, películas, unas charlas coloquio, una serie de preguntas después de ver la película, unas argumentaciones, role-playing, simulación, o sea, se va adaptando un poco a las técnicas, en realidad, bueno, son un sinfín de técnicas
se van adaptando según el perfil más heterogéneo o más homogéneo de las personas. También tenemos que resolver de vez en cuando conflictos a través del debate y la reflexión, de mandarles escribir su autobiografía, su estilo de vida, se confeccionan carteles, entonces bueno, poco a poco van cambiando de parecer o van cambiando de opinión. ¿De acuerdo? Claro. Problemas que parecen muy sencillos y que a veces generan problemas graves. Mi compañero Ángel Delgado pone la televisión hasta las 4 de la mañana y la pone muy alta. El hecho simplemente de por favor baja la televisión, pues muchas veces no funciona. Intentar argumentarle que tiene una celda a un lado, tiene una celda a otro lado, que esas personas quieren descansar, no lo entienden porque no le da la gana en realidad. A mí le gusta poner la televisión alta y ya está. Y muchas veces la única fórmula que nos queda es pues, hacer algo que posiblemente sea hasta contraproducente, es ordenarle que baje la televisión o directamente ordenarle que la apague. Porque si no, tenemos un conflicto entre las tres celdas. Se levantan y cuando salen ya con el ojo hinchado. Esa es la policía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo afrontar esa situación? ¿Qué haríamos o qué harían en esa situación? ¿Qué habilidad social es necesaria? ¿Qué soluciones dan? ¿Cómo se lo dicen al compañero? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los objetivos de educación, porque tratamos que sean ellos los que participen, los que tomen las decisiones y los que de alguna manera vayan comunicando después de una formación a otros internos que tienen esas posibilidades. Y que hay otros medios y otros mecanismos para poder solucionar esos problemas, ya sea de enfermedad de transmisión sexual, ya sea de intercambio de jeringuillas, ya sea de hábitos de salud, ya sea de tuberculosis, ya sea de prescripción y adherencia al tratamiento, etc. Pues querer aumentar de información, incrementar la calidad de los internos para que realicen un consumo de menor riesgo o por de reducción de daños, que los drogodependientes soliciten la atención sociosanitaria, no que sea siempre llamarles y que vayan, sino que ya se hagan cargo de su propio programa sanitario, de que tomen conciencia de su salud, porque si lo piensan ustedes un poco, con 30 o 40 años, un drogodependiente, con malos hábitos de salud, de higiene, que no toma medicación, representan unos 60 años. El organismo humano aguanta muchísimo y normalmente nunca se mueren por drogodependencias, no se mueren de un VIH, se mueren de un catarro, se mueren de un empujón, se mueren de un infarto, porque tiene el organismo tan deteriorado, tan desgastado, que simplemente darles con el dedo muchas veces o agarrarles les hace unos maratones enormes. Es curioso. Fomentar estilos de vida saludables, etc. De tal manera que muchos de ellos, si consiguen remontar sus enfermedades, si consiguen conseguir ciertos hábitos de salud, ciertos hábitos químicos, y en cuanto salen en libertad, se estropean por el medio donde van, por su familia, por su barrio y por su casa. Se haría falta muchas de estas de esos programas a donde ellos viven. Vuelven a delinquir y vuelven otra vez deteriorados, desestructurados, sin hábitos, mal vestidos, etc. ¿Cómo seleccionamos a las personas, los internos que hacen de mediadores de salud? Bueno, pues son los aspectos más importantes y más complicados, porque es muy difícil encontrar internos que reúnan ciertas características, yo no todas, ¿no?, para que puedan hacer esos papeles, para que estén continuamente aprendiendo o reciclándose, ¿no?, para que tengan interés por los temas, para que tengan una actitud positiva y no de discriminación hacia esos grupos de ANA, que sepan captar y depositar confianza en sus iguales, que sepan trabajar en grupo y que no tengan miedo pues, a comunicar, a decir o a enfrentarse ante ciertos argumentos o ciertas ideas. Bueno, ¿qué talleres, entre otros, tenemos o se ponen en marcha con cierta frecuencia? Promoción de la salud.
como hemos comentado, estilo de vida, higiene, salud de enfermedad, etc. Consumo de menos riesgo. Adherencia al tratamiento antirretroviral. Prevención de enfermedades de transmisión sexual. Un taller de sexo seguro, ¿no? Taller de tuberculosis. Yo he puesto entre paréntesis sarna y viruela porque últimamente hemos tenido un caso de sarna y viruela. Y hemos tenido que aislar a todo un módulo. Hábitos de sueño, duermen muy mal. La forma de vida que llevan, por la cantidad de medicamentos que toman, la cantidad de psicofármacos. Entonces, tienen que descubrir, o se intenta enseñar, descubrir que pueden dormir prescindiendo de los fármacos y utilizando otra serie de técnicas. Y un taller sobre alimentación y ejercicio físico. Son un poco dados al deporte. Es curioso, ¿no? Entonces, explica la alimentación equilibrada. Son especialistas en, como se diría coloquialmente, en hacerse un bocadillo de lo peor que existe. Todos los fritos. Y es fácil comprobar cómo, cuando hay comida o cena, donde hay verduras y pescado, prácticamente la comida se tira toda. No la toman. No les gusta nada. Pero les pones un huevo frito y un chorizo y suelen consumir un huevo frito y un chorizo a la cena. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Un día, otro día, las verduras como las que les pongan las rechazan. El pescado como las que les pongas les rechazan. O sea, es curioso, ¿no? Entonces, sí hay que hacer bastante hincapié en la alimentación. La fruta se la suben, pero la acumulan y se pudre. Y muchas veces la tienen, otras veces la utilizan para lo que vulgarmente se dice hacer chicha. Fermentarla. Se ríen atrás porque creo que lo conocen bien, ¿no? Escupen en ella para acelerar el procedimiento de fermentación con el riesgo que lleva. Y entonces, claro, dicen, pues yo tomo fruta, bueno, más bien te la bebes, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos encontramos a la gente con un problema de alcohol. Bueno. Programa de intercambio de jeringuillas. Estos son unos pequeños kits donde va una aguja con su protección, donde va una cazoletilla, donde va un poco de alcohol, donde van unas gasas. Estos programas en sus tiempos trajo muchos problemas, porque hubo que hacer formación a todo el personal trabajador y hubo que concienciar a los internos que el programa era anónimo, pero que cuando se fuera a hacer cualquier cosa en la celda, una requisa, un cacheo, una visita, debían avisar que querían jeringuillas para evitar el contagio biológico y poner en marcha un programa de concepción biológica. ¿De acuerdo? Bueno. Además, en el programa de intercambio de jeringuillas también se lograba hacer un control sanitario. Perdón, el tener jeringuillas en el sabor implica que se pueda pensar que tienen heroína para consumir, o cocaína, o pastillas. Vamos a ver, piensa que hay un registro sanitario de este tipo de personas. Este tipo de personas se hace un uso adecuado de utilizo una jeringa, la voy a la enfermería, la devuelvo y le dan otro kit. Claro, por supuesto que están consumiendo drogas, evidentemente, pero no se les sanciona por ello, si te refieres a eso. Porque se prefiere el programa, se prefiere prevenir el riesgo a sancionar. Entonces, ¿en qué se basa? Oiga, yo tengo una jeringuilla. ¿De acuerdo? La droga es muy difícil, aunque la buscaras es muy difícil, sabes, igual que yo. Ojalá se pudiera evitar toda la entrada de droga, evitaría muchos problemas, sobre todo de salud. Aparte de problemas de conflictos, agresiones, tensiones, deudas que afectan a la familia, etc. Pero yo no conozco ningún sancionado si hace el uso adecuado del programa. Otra cosa es, cambio la jeringa, la uso yo, la usa él, la usa otra persona. Además, la heroína o la cocaína la mezclo con polvo de talco, con yeso, de las paredes, con pintura, con lo cual la vendo. Pero sus internos no tendrán derecho a permiso ni tal, porque para salir de permiso, por lo que nos cuentan nosotros los internos, en cuanto dan un positivo ya solo a hachís, les cortan los permisos, no... No, pero vamos a ver, no se cortan los permisos por un programa de intercambio de jeringuillas, que es un programa de reducción de daños. Se cortan los permisos porque se oponen consumidores. Se fuman porros, compran los fármacos, se toman la metadona, la suya, la del compañero y la celda de al lado.
cuando se demuestra eso, entonces es cuando, de alguna manera, la Junta de Tratamiento, evidentemente esto no es porque se valora, o los GAN, se valora si realmente merece la pena que salga de permiso o no. Pero sí hay casos, de hecho, se ve la medicación cuando salen, van a, como ellos llaman, del metabús. O sea, en esos programas, hombre, evidentemente hay que hacer una excepción, si no nadie acudiría. Que una excepción en control de otro tipo de... Cuando toma metadona para dar positivo, sí o sí. Sí, bueno, está claro. En el programa de metadona. Pero esos programas funcionan porque hay excepciones y se mantienen, porque si no, en 3 días sabes perfectamente que el programa no funcionaría. El problema que tenemos es que son policonsumidores, entonces toman la medicación, la metadona, y además fuman. Entonces, ellos firman un contrato conductual. En el cual que dicen, yo soy un programa de metadona, que voy a tener de tomar cocaína, o de fumarla, o de pinchármela. Porque no tiene sentido. Un programa libre de drogas, un programa de naltresona. Ahí muchas veces viene una sobredosis. Estoy en el programa y para tomarme y tienen que salir corriendo en una UBI al hospital. Pero creo que después de muchos años, no digo que al principio no hubiera conflictos, no lo sabía, por supuesto, pero después de muchos años de este tipo de programas creo que casi con seguridad prácticamente no existen conflictos si ellos cumplen. Sabes perfectamente que si van a un módulo de respeto o a un módulo de estudio tienen que cumplir esas normas. La mayoría no suelen cumplir, la mayoría, pero siempre sabes que hay alguno, ¿no? O que se le echa del programa, o que se le echa del módulo, o se le sanciona una semana, 2, 3 y vuelve. Sí, reflexiona o tal. Y sabemos todo el mundo que toman drogas o que se las pinchan, entonces que hagan el mejor uso posible, ¿no? Ya que toman drogas, pues de que no se contagien con otras enfermedades o no compartan las jeringuillas, etc. Entonces, bueno, esos son objetivos y yo creo que en cierta manera están logrados en bastante porcentaje. El turismo, que supongo que te comentarán multitudes de cuestiones, ¿no?, que se van solventando día a día. No sé si quieres comentarme algo más. No, está bien. Bueno, ya lo he comentado, porque yo creo que la hepatitis. De hecho, por ejemplo, ahora vienen muchos internos de las comunidades autónomas al programa de hepatitis. Administrarse aquí en Madrid el programa contra la hepatitis C. Integrarlo en la reducción de daños en los servicios sanitarios, con registros anónimos informáticos, reducir el uso de jeringuillas, el uso de agujas, distribuir una material estéril y mejorar las condiciones clínicas de la autoinyección. Dando información, dando educación para la salud, y muchos de ellos tratan de abandonarlo. Muchos de ellos se meten en un programa de metadona, de naltresona, incluso muchos de ellos, de acuerdo con el médico, se van poniendo sus pautas y logran dejarlo. La cuestión yo creo que es, bueno, exactamente una recaída es parte del tratamiento, pero para mí el gran problema muchas veces es cuando salen a la calle, que no les controla absolutamente nadie y hacen lo que quieren. Entonces es donde creo que hay que hacer más hincapié. Las ideas, las ventajas que tiene seguir en la calle, en la educación que se hace sobre ellos, ¿no? Cambiarles un poco el patrón, ¿no?, que llevan, y cuesta tiempo, la verdad, cuesta bastante tiempo. Bueno. Situaciones especiales, internos con discapacidad. Bueno, se estudia individualmente cada caso. Internos en programas de tratamiento o dependencias, es incompatible. Bueno, estoy cambiando jeringuillas y estoy en un programa de dependencias, ¿no? Hay veces que sí solicitan un intercambio o solicitan la jeringuilla y se les suele proporcionar. Evidentemente se habla con ellos, una información, por qué motivo, por qué no motivo, qué es lo que falla ahí, ¿no?, etc. Y luego hay que tener en cuenta muchas veces los internos de alta peligrosidad. Se les incluyen los programas, se les incluye, qué se hace con ellos, etc. Bueno, son situaciones especiales que suelen estudiar individualmente, no solo por el tipo de multidisciplinar, también por la ONG que colabora, en caso de que colabore, y luego pasa posteriormente a la Junta de Tratamiento. Bueno, intercambio del kit de drogodependencias. Se les trata de mentalizar, de que el kit debe estar siempre con el estuche, dentro del contenedor rígido, para
evitar accidentes biológicos. Que si no es el caso, que se avise. En caso de ser custodiadas, no se puede llevar el kit de la jeringuilla, con la cazoleta, con las gasas, etc. Vayan a diligencias, vayan a hospitales, vayan a juzgados, vayan donde vayan. Tienen que dejarlo en la celda. Una vez pasado este proceso, si es conveniente, se deriva al programa de drogodependencias, a que es el intercambio de las jeringuillas y, por supuesto, a sistematizar la información. Sobre todo luego para hacer una evaluación de si funciona o no funciona, en qué nos hemos equivocado, en qué no nos hemos equivocado, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que no se puede mejorar, etc. Bueno. Información al personal penitenciario. Bueno. Motivación y sensibilización de los beneficios de este tipo de programas. Y se les indica que se adopte una serie de medidas. Que se maneje con la precaución debido a las agujas, los instrumentos cortantes, que recojan o manipulen por cualquier motivo. Sobre todo poniéndose guantes. Ya no de látex, sino unos guantes tipo anticorte, negros, para evitar este tipo de cosas. Muchas veces normalmente es cierto que la mayoría de las veces los internos avisan. Hay alguna vez que ha dado lugar a un pinchazo, aunque el virus es muy bajo de contagio. Y entonces ahí sí, sí se puede hacer una intervención de otro tipo. Nunca se eliminarán los objetos cortantes, objetos punzantes en ninguna bolsa de plástico, de las que situas en el módulo, o sea, lo que son los tubos de la basura, sino en ciertos contenedores rígidos que están en ese proceso para eso, ¿no? En caso de un pinchazo accidental, ¿no? Pues avisar para poner en funcionamiento las medidas a seguir, que son bastante problemáticas, porque es hacer unos análisis, hacerlos a los 3 meses, hacerlos a los 6 meses, en caso de contagio tomar medicación, es bastante complicado y eso genera muchas veces mucho rechazo, porque en realidad cambia la vida de la persona que está trabajando. Tiene que estar controlada, muchas veces medicada, muchas veces le trastorna bastante, le cambia bastante su vida y no habla a nivel mental, la ansiedad que genera, las circunstancias que genera. Igual que el personal penitenciario, cualquier ONG que también ha pasado alguna vez, algún voluntario, etc. Bueno, este es uno de los pequeños cartelitos que se les da, o recordando ciertas cosas o ciertas normas, o recordándoles cómo se han adquirido. Programa de tratamiento con metadona, pues disminuir el uso de, antiguamente de heroína, ahora de cocaína, porque no solo la fuma, sino se la pincha. Con esto mejorar la adaptación laboral, disminuir la morbilidad y la mortalidad, sobre todo el riesgo de infección por VIH y la sobredosis, mejorar la calidad de vida, reducir las conductas delictivas y por lo tanto las consecuencias de estar drogados o de conseguir drogas, que es cometer delitos y volver a estar encarcelados, ¿no? Y que aprendan ciertas conductas sociales adecuadas. Bueno, esto que parece, lo cuento en 5 minutos y parece tan facilito, cuesta meses. Cuesta, se ríe, cuesta un programa una vez, cuesta un programa otra vez, no sé. Ellas lo saben, yo aparte de ser voluntario ahora, en los años 90 pasé por la experiencia de las drogas y de estar en cárcel. Y entonces no existían todas esas cosas. No, es que en los años 90 es cuando se empezó a plantear este tipo de cosas, evidentemente, ahora han pasado muchos años y ahora las cosas funcionan muy bien. Cuando se comenzó pues era un problema tras problema, es cierto. Bueno, pues supongo que todas las cosas comienzan a funcionar o novedosas. Entonces me acuerdo cuando se planteó de golpe y porrazo, se va a poner televisiones en las celdas, fue una revolución, ¿no? ¿Cómo se ponen televisiones? ¿Por qué motivos? Vamos a ver. Si en la vida real hay televisión y hay radios y queremos normalizar la vida, pues habrá que ir introduciendo esas novedades. Otras novedades cuestan. ¿Cuántas televisiones se pueden romper ahora? Pocas. ¿Cuántas televisiones rompían o se rompían antes? Tú mismo me puedes contestar. En mi época no había televisión en la celda, las teníamos que comprar nosotros. Sabes que las nuevas prisiones y televisiones del centro, independientemente de que muchas personas prefieran la suya, comprarla, sabiendo perfectamente que les da un pequeño contrato, una pequeña norma de esta televisión es tuya, tienes que hacerte responsable, etcétera, 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 ¿no?
y evidentemente para que haya un control. O sea que bueno, creo que cuando estuviste, bueno, ahora han cambiado mucho las cosas, a lo mejor, por supuesto, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Bueno, tratamiento con metadona, mayores de 18 años, dependencia a opiáceos, ¿no? Que hayan fracasado en programas de tratamiento libres de drogas, ¿no? Pacientes que tienen problemas, patologías graves por culpa de las drogas, embarazadas que toman drogas y patología psiquiátrica asociada o patología dual asociada a los opiáceos, ¿no? Son las personas de ANA que primero suelen entrar en un programa libre de drogas o un programa de sustitución como es el programa metadona. Ellos firman un contrato que tienen que cumplir. Evidentemente es tratar de argumentárselo, mentalizarse, etc. No es porque yo quiero, evidentemente. Medítalo, piénsalo y después hablamos. Bueno, mira, los últimos 10 años, ¿no? Son programas a muy largo plazo, ¿no? Vale. Se han notado en estos últimos 10 años bastante implantación y bastante desarrollo, ¿no? Ahora están implantados en todas las prisiones, ¿no? Se empezaron en 2 o 3 prisiones piloto, ahora están implantados, ¿no? El número creciente de personas que intervienen en estos programas ha sido cada vez mayor, más elevado, ¿no? Y es curioso porque estadísticamente el número de personas de programa de mantenimiento con metadona en las prisiones es mayor comparativamente que la gente que tiene programa de mantenimiento de metadona en la calle. Entiendo también por qué están más controlados, ¿no? Y se está encima de ellos, o ellos ya se empiezan a ocupar por ellos mismos, empiezan a ser conscientes de las ventajas y de la reducción de daños que tiene un programa de este tipo. Pues muchas gracias por su atención. ¿Que no? ¿Perdón? El último programa. ¿Cuál? ¿El de mantenimiento de metadona? Sí, se supone que se les da metadona, que es otra droga, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para que dejen de consumir la droga que consumían. Pero es que el objetivo es reducción de daños. ¿Y la metadona qué daño? O sea... No, la metadona no, las drogas que toman. Vale. ¿Sabes? Y... Entonces sí, efectivamente sustituye una droga por otra. No es un programa libre de drogas, sino es un programa de sustitución para tener controlada a la persona, para que médicamente esté controlada, para que tenga hábitos higiénicos y de salud, para que no contagie ni ella o demás enfermedades con las jeringas o con las pastillas. Vamos a ver, estamos hablando, por ejemplo, le das la metadona. Aparte, la metadona no le da el colocón, como si coloquialmente la hablando, metadona que te da la grasa, se acumula en el hígado y los efectos son distintos. No afecta sobre la atención, no afecta a la razón, no afecta a la toma de decisiones, con lo cual ahí estás ganando, por lo menos a nivel de conflictividad, pero es que no solo a nivel de conflictividad, a nivel sanitario, a nivel de reducción de daños, a nivel de enfermedades de transmisión sexual, el VIH, el VIH-C, a nivel sanguíneo. O sea, lo que se trata es de conseguir que otras cosas no pasen, no que no dejen las drogas. Ellos mismos, a medida que llevan un tiempo la metadona, la van reduciendo, incluso toman la decisión de pasarse a programa libre de drogas o a drogodependencias y luego terminar dejándolo. Cosa que es importante, pues son ellos mismos los que van tomando la decisión. Tú no eres las, no sé cómo decirlo, entre comillas, obligado. ¿De acuerdo? Ángel. Doctor, sí, quería tres cosas muy cortas. En primer lugar, una afirmación. Darte las gracias porque, bueno, eres de las pocas o de las muchas personas, pero realmente de las pocas que se sientan en una mesa a decir verdades. ¿Vale? Se nota que sabes de lo que hablas y recordando mis experiencias en la Central de Observación de Madrid y en el psiquiátrico penitenciario, creo que este sabe de lo que dice. Muchos años. Y aquí atrás estoy escuchando a alguien que también sabe de lo que dice y funciona bien. Por lo tanto, gracias. Esta es la cuestión. Algún tipo de reflexión desde mi experiencia personal también con adultos, de esos que te dicen, yo tengo derecho a... Sí, pero que le arreo ya, ¿para qué se pone delante? Bien, quiero decir que la pregunta final sería si tienes alguna opinión de lo acertado o desacertado de la supresión de los hospitales psiquiátricos penitenciarios
y el trasvase a los sanitarios de andar por casa, por decirlo de alguna manera, que se han encontrado con algo que no esperaban ni sabían. Y dentro del segundo apartado, pedirte opinión acerca de 3 palabras: mentira, voluntad y esto se acaba. Bueno, respecto a los hospitales psiquiátricos, bueno, tenemos el psiquiátrico de Foncalén, hay otro en Morón, el psiquiátrico de Madrid, el COVID-19 de Carabanchel desapareció. Conozco los 3. Sí, yo también lo conozco. Creo recordar, y no sé los argumentos exactos, que fue una decisión política. No sé los argumentos de fondo, pero es cierto que la institución penitenciaria se encontró así de repente, bueno, con muchas personas internadas, realmente con patología psiquiátrica grave, que acabaron en las prisiones normales. El argumento fue, que yo recuerde, la memoria es a veces muy frágil, bueno, que había que integrarlos. Dio lugar a muchos problemas. Hasta que... político argumento. Argumento político. Sí, es mi opinión, estoy diciendo que la sociedad tiene la culpa y tal, y por lo tanto tiene que diluirlo en la sociedad para que seamos los demás. Y los funcionarios y la gente que... Pues bueno, esto es como una coincidimos. Ley patrón manda marinero, ¿no? Ya está, ¿no? Yo le puedo contar muchas anécdotas de ese tipo de conflictos, de colchones en medio pegándose la gente. Sí, que me va a matar, pero no porque quisiera agredirle, sino porque realmente su cabeza funciona muy bien. Y los encontrabas allí, ¿no? Entonces, es que muchas veces, y creo que el compañero estará de acuerdo, cuando uno va a trabajar a un centro penitenciario, no solo terminas haciendo de voluntario, y hablo en general de todo el personal, ¿no? Incluso de las ONGs, personal que entra en todas las prisiones, yo creo que es muy importante, pues son aire de soporte, de aire de libertad y otros puntos de vista, ¿no? Y de aculturaciones. ¿Y perdón? Aculturaciones. Sí, también. Uno de los problemas con los que... Sí, efectivamente. Sí, bueno, vamos a ver, nadie niega esto, que ya tiene muchos problemas, evidentemente, ¿no? Bueno, digo que solucionarlos o solventarlos. Es cierto que yo creo que en Madrid se echa de menos un psiquiátrico penitenciario, porque es verdad que cada vez ingresa la gente, si bien por un delito, con problemas psiquiátricos graves. Que a lo mejor que se agravan. Es que es curioso, es una paradoja, porque es cierto que nadie quiere una prisión, es cierto que es una estructura cerrada, que se ha tratado de abrir, por lo menos en España, mucho, no sé si lo hemos conseguido más, no lo hemos conseguido menos. Es cierto que muchas veces se agravan, pero es que es cierto que muchas veces mucha gente salva la vida buscando centro penitenciario. Y hay muchas madres que llegan y te dicen: prefiero que esté aquí, que sé dónde está, que está vivo, que no esté en la calle, que lo tendría muerto. ¿Y no me lo puede usted meter en algún sitio que... ¿No me lo puede usted meter en algún sitio que de verdad... Bueno, eso ya son... Claro. A lo que veo muchas veces, yo creo que todo el mundo termina haciendo un poco, si me permitís, el coloquialismo de padre, de madre, de consejero, ellos también. Pero el problema, yo creo que no está... La vida en la cárcel yo creo que es muy... O sea, entre comillas, es fácil de llevar. Sí, es fácil. Sí. Lo difícil es la salida de la cárcel. Por supuesto. Y es donde creo que se tendrían que poner todos los medios, tanto que el artículo 25 de la Constitución dice que tiene que ir dirigido a la reinserción de las personas que han cometido un delito, es cuando salen en libertad, donde por parte de las instituciones de la administración pública tendría que trabajar, porque es donde el delincuente, o sea, la persona que ha estado en prisión, se va a encontrar todas las dificultades. Sí. En la cárcel tiene su cama para dormir, le sirven la comida, le dan su kit de limpieza, sí. Incluso tiene un taller para trabajar, tiene un poco de dinero pero cuando se sale a la calle, más sobre todo personas, como tú decías, de bajada nivel cultural, de familias desestructuradas, de barrios que vuelven al barrio y claro, aguantan 15 días, un mes,
pero al final tienen que volver a lo mismo. Yo creo Y es que donde se debería de sí, trabajar. yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Hay una falta de coordinación y de medios entre lo que se logra dentro de una prisión y efectivamente salen de permiso, salen en libertad, la ley marca lo que marca, cumplen, se van y te los vuelves a encontrar efectivamente al mes, a los 3 meses, a los 4 meses que vuelven y totalmente destrozados. O sea, como entraron hace 1 año, 2 o 5. Y cuando les preguntas qué ha pasado, pues efectivamente, ahí tienen unas normas de hábito, tienen unas normas de higiene, tienen unas obligaciones, tienen mayores o menores opciones. Claro, salen a la calle, vuelven a su barrio, vuelven a los amigos, vuelven a los iguales, vuelven a la familia. Normalmente muchas de ellas otras no desestructuradas. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O sea, yo he conocido casos de personas que por sus largas condenas no es lo mismo estar 3 años en la cárcel que estar 15, 20, 25 como hay algunas. En la cárcel son Dios. O sea, van por los patios y le va saludando todo el mundo, les dan de todo y salen a la calle y se encuentran todo lo contrario. O sea, el estigma que lleva, la gente le mira mal. Entonces esas personas, al final muchos te lo dicen, es que prefiero volver a la cárcel. Sí, efectivamente. Es que allí tienen una vida. Es verdad, es cierto que se han prisionado. Pero es que tienen una vida, tienen un nombre, tienen un estatus, tienen un trabajo, saben a qué atenerse. Eso es el Cristo. Claro, pues digo que tiene algo muy positivo y algo muy negativo, muy triste, ¿no? Y efectivamente salen a la calle, son uno más, no tienen trabajo, la familia se olvida de ellos en muchos casos, los amigos siguen haciendo lo que hacían, con lo cual es cuestión de tiempo que vuelvan a caer, porque claro, es muy fácil decirle a una persona, aparte de los amigos, entonces ¿qué hago? ¿Con quién salgo? ¿A qué voy? Si solo me di un homenaje y vuelven a la prisión, pues bueno, en un estado lamentable de salud, independientemente de si han cometido delito o no, porque efectivamente muchos dicen, si es que yo no quiero marcharme, es que yo voy a hacer alguna locura para no irme, porque ¿qué hago? Ocurre muchas veces. Me hablabas de miedo, voluntad, Las y eso palabras, se acabó. sí, es decir, mentira, Mentira. voluntad y hechos acabados. Que el hechos acabado lo hemos comentado ahora mismo ya por aquí detrás. Ahora, refuerzos de la voluntad, porque cuando tú dices efectivamente yo me vuelvo a reincorporar a los amigos, la familia, no sé qué, tal y cual, ¿cómo sabemos medir la cantidad de fortaleza de la voluntad de ese sujeto para no incurrir o para sí prevenir? Bueno, pues es difícil, muy difícil, la verdad. Es que se echa de menos efectivamente Es que el trabajo ese. es cierto que se necesitan muchos medios, es cierto que se necesita mucha coordinación y es cierto que por mucho que se trate de igualar con modos de respeto, con modos de estudio, con normas muy parecidas a veces a la calle, pero claro, siempre hay un control. Salen fuera ya de control de ningún tipo. Hasta qué punto influye la voluntad. Ellos salen muchas veces con mucha voluntad y muchos luchan, pero claro, es como si estuvieran todo en contra, efectivamente estigmatizados. La familia no les hace ni caso, entre otras cosas porque la propia familia tiene problemas. Búsqueda de empleo, tiene muchas carencias y mucha falta de habilidades en búsqueda de empleo. Nadie los quiere. ¿Qué hacen? ¿Qué alternativa tengo? Volver a lo que conocía. No lo sé. Es un tema complicado. ¿Cómo evaluar? Es cierto que muchos que salen de permiso tienen una fuerza de voluntad de hierro, pero otros no. ¿A qué obedece que unos sí y otros no? Pues supongo que algunos solo tienen un problema o dos, luego dependencia o falta de redes sociales, y otros se les juntan cuestión familiar, falta de educación, luego dependencia, nunca buscan trabajo. Claro, ya tienen 5 o 6 problemas, graves problemas. El tipo de personalidad base también. ¿Perdón? Sí, el tipo de Sí, personalidad por base. supuesto, pero sí que si estamos en tipo de personalidad totalmente con grupos de control externo, es que entonces no salvamos a nadie. Porque la culpa siempre lo tienen los demás. Hay excepciones, evidentemente, ¿no?
es muy fácil. El típico ejemplo, he aprobado y me ha suspendido. O sea, nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Ellos en las condiciones en que están. Pero yo creo que todo. Yo creo que uno de los problemas graves es la falta de nivel educativo y de escuela de asistencia desde que son pequeños. Si desde pequeños se hubieran llevado a la escuela, a la guardería, y entre comillas, les hubiera obligado la familia, yo creo que la mitad de. Esto es un divisor, ¿no? La mitad no delinquirían o no acabarían tomando drogas o se plantearían la vida de otra manera. O sea, que yo creo que donde se puede trabajar es de 0 a 10, 12, 15 años. A partir de ahí es muy complicado y cada vez es más difícil. Porque muchos de ellos te dicen, no, es que yo quiero ser así, es que yo vivo robando, porque por lo que usted gana un mes, yo lo gano en un día. Y hay veces que entran personas totalmente normalizadas, estudiando una carrera, sin problemas de drogas ni alcohol, por venderles unas pastillas alrededor de estas, los anfetaminas, porque ganan 3.000 euros en 2 horas. Una forma muy fácil de solucionar la vida. Pues ¿qué reinserción hacemos con ellos? No quiero poner pegas. No, pero sí, esto es un debate muy apasionante, ¿no? Lo que decía Antonio, hace 40 años estábamos trabajando precisamente en eso y he oído empeños políticos en no medicalizar los problemas de los niños, por ejemplo. Bueno, y esos empeños políticos han traído estas consecuencias. Pues sí, son esos problemas, algo que hemos hecho mal, que hay que cambiarlo, ¿no? Pues llevamos 40 años así y es cierto, o sea que... Pero eso ya se planteaba. A ver, los primeros programas de jeringuillas, situación de metadona, estoy hablando de memoria, datan de los años 90. 80 y tantos, 86. Sí, pero bueno, se empezaban a plantear. Pero ya puestos a lo mejor prueba firmes con intención de extenderlos, 90, evidentemente 2 o 3 o 4 años antes de pruebas, de evaluaciones, de experimentos, ¿no? Y muchas veces es un error. Hemos quitado la heroína, ya ahora tenemos la cocaína. Si quitar la cocaína tenemos los psicofármacos, las anfetaminas, tenemos es complejo, la verdad. Hemos pasado de no queda pero claro, no. Pero a lo mejor había que buscar las causas fuera, porque las pensiones son un flujo de drogas en la sociedad. Habría que buscar las causas en qué se ha hecho estos 40 años con la educación, qué se ha hecho con los institutos. A lo mejor habría que buscarlo ahí, no en las prisiones. Las prisiones es una consecuencia y un problema que evidentemente hay que afrontar y tratar de resolver lo mejor posible. Costará más o menos, a lo mejor acierto o peor acierto, pero si hace, no sé las encuestas lo dicen, pero ¿cuántas personas jóvenes entre 15 y 25 años son como porros? A lo mejor sale un 80%. Cristal, que está la otra latina, vale 30 euros el gramo. 25 la cocaína. Es lo que te están pagando. Las roperías son un festival y tú no aguantas, pues va a ser cristal y cocaína. Pero eso dicho por los jóvenes. A ver si tengo creo que me corroborarás lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Está claro, está bien. ¿Dónde hemos fallado? No lo Bueno, mi sé. generación fue la generación Posiblemente de la heroína, los educadores, bueno, en los 80 fue la heroína la que causó mi estragos. estimado profesor Martín, no tenemos que tener explicaciones más acertadas que las mías. No, estoy muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Cambiamos el tabaco por... Bueno, pues antes de ceder la palabra al doctor Jesús Martín, totalmente de acuerdo y muy agradecido, Luis, por esta exposición tan clara, efectivamente. Es fruto de toda tu experiencia enorme, de tus conocimientos, ya lo habíamos comprobado en noviembre. Y en relación a esto que decías, mira, hoy circulaba en nuestro grupo de WhatsApp, el doctor Sáez nos comentó también la adecuación de aquella frase de Concepción Arenal. Abramos más escuelas en el sentido amplio, ¿no? Y cerraremos prisiones. Y es verdad, la educación es fundamental. No es que sea la panacea, pero yo tengo una confianza significativa también en la labor que vienen realizando pues, muchos profesionales de la educación social en este terreno, conjuntamente con los funcionarios de misiones y en los equipos multidisciplinares, etc. de ONGs que colaboran, gracias a Dios. Eso es, efectivamente. Pero hay que prevenir. Hay que
que prevenir y luego dar los tratamientos apropiados a las personas que ya tienen el problema, ¿no? Como es lógico. Bueno, pues gracias, pero antes vamos a escuchar al doctor Jesús Martín, que algo nos quiere decir. Y además es un buen conocedor del ponente, del doctor Villana. Realmente esto ha sido un atraco y yo venía a sentarme como vosotros ahí a oír uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre la conducta, el comportamiento y la educación en prisiones, y me he encontrado por estar aquí en la presidencia, pero se lo agradezco al presidente del centro, porque por muchas cosas. Primero, como él decía, porque trabajo en la Universidad de los Asturianos y qué menos que tener participación activa en el centro de Asturias, pero es que además las veces que he estado aquí me habéis tratado, vamos, first class, por lo tanto estoy muy contento de estar aquí. Luego también, porque yo antes de estar en la Universidad de Nebrija estaba en la Complutense en la Facultad de Educación, estuve muchos años, por lo tanto también me voy a reír a ver a alumnos y alumnas como vosotros. Y por supuesto, de reconocerlo, pues porque venía a oír a Luis. Luis y yo hemos trabajado muchísimos años, vamos, a lo mejor 30 años, no sé, juntos, investigando, y hemos publicado muchas cosas juntas. Yo diría que somos complementarios, en el sentido de que yo quizás sé mucho de leer libros y sacar, en fin, un poco un sabio, pero que está por las nubes. Y él, sin embargo, de hecho mi mujer, cuando a lo mejor me presentó a alguien y digo, soy médico, ella se dice, pero no te pongas enfermo, porque yo me he dedicado a investigación toda la vida y jamás he tenido ningún paciente. Y sin embargo Luis, por el contrario, pues está al tajo, y por lo tanto, pues él sí que tiene experiencia práctica, y en muchas de nuestras publicaciones, la última ha sido hace 3 meses, en un estudio transcultural en Hong Kong, ni más ni menos, y pues él era el que ponía los casos prácticos, yo el que lo cubraba un poquitillo, y salía una cosa estupenda gracias, iba a decir solo a él y a los demás colaboradores, pero bueno, sin materia prima no hubiéramos hecho nada. Y ahora, por tanto, también estoy muy contento que esté en mi universidad, en mi cátedra, en Nebrija. Por lo tanto, pues reconozco que estoy muy contento oyéndole a él. Y además, como muy bien apuntó Valentín, porque ahora un par de meses tuvimos aquí otra reunión del grupo de investigación de la Complutense, en la que participó Luis, pero no supo a poco, y de ahí que hoy haya venido como primera y única figura, para que no tuviera cortapisas de tiempo, etc., nos preguntaba cosas. Y por último yo diría pues, que no solo he aprendido mucho de él, sino también de vosotros, de los aquí asistentes, como siempre, porque habéis ido a puntos muy prácticos, planteando problemas que nos llevan a soluciones que quizá no están a la leche. Y es verdad eso que pensar que la sociedad es la culpable de todo es quitarte de encima, y realmente, porque no es así, pues toda la responsabilidad que tiene uno mismo, primero con uno mismo y segundo en cuanto a educadores y médicos, con relación a las personas que estamos. Y si nada, no, es que yo no soy culpable, y yo que me he dedicado toda mi vida a cosas de agresión y de violencia, pues sé que precisamente, aunque por supuesto tenga que el ambiente en el que uno está bastante, uno es responsable de sus actos y por lo tanto no puede uno cejar en el esfuerzo que tiene uno que tener, aunque en estos pacientes quizá que estén en las cárceles pues sean débiles en cuanto a voluntad, pues para sacar adelante sus propios problemas. Y nada más, muchas gracias a todos y no tengo más que decir. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Antonio Sáenz Crespo, codirector de estos encuentros de educación y salud, al doctor Jesús Martín, a todos los presentes y particularmente al doctor Luis Villana, muy agradecidos por esta magistral conferencia. Y a continuación vamos a tomar un aperitivo. Muchas gracias.